Buenas a todos. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es muy de la mano de los procesos con ácidos y bases, aunque pues también se extrapola a sistemas de precipitación y oxirreducción, y es lo que conocemos como técnicas básicas de análisis químico. En este tipo de procesos, lo que se busca es utilizar los conceptos de estequiometría, o sea, es una aplicación fundamentada en los procesos de cálculos estequiométricos. Si nosotros tenemos una ecuación, vamos a utilizar esta ecuación para generar un producto y este producto lo podremos medir mediante diversas técnicas. Eso es lo que resume una técnica básica de análisis químico. Y pues nos valemos de esos sistemas ácido-base, sistemas redox y sistemas de precipitación para poder analizar una muestra. Esto está enfocado principalmente para determinar cantidades. Bueno, la importancia del análisis químico en todos los procesos que nosotros vayamos a hacer en nuestra carrera, pues depende de la necesidad de siempre analizar, de siempre saber qué contiene o cuánto hay de una sustancia en alguna muestra. Por ejemplo, si nosotros miramos en una fruta, pues nosotros queremos saber cuánto es la cantidad de vitamina C que puede tener, por ejemplo, el limón, o con la cantidad de vitamina A que puede aportar una zanahoria cuando la introducimos en nuestra dieta, o saber cuánto tiene un compuesto activo que puede ser utilizado contra el cáncer a partir de una planta o a partir de un cultivo de microorganismos. Entonces esa es la importancia del análisis químico. Y pues todo radica que pues el análisis químico es una herramienta que en química se utiliza bastante. Es una herramienta que nosotros tenemos a disposición en los laboratorios para poder realizar pues, un proceso de determinación de analitos, que ya vamos a mirar qué es un analito, en una muestra. ¿Por qué siempre se hace este tipo de procesos? Hay una necesidad en nosotros de saber por qué las cosas suceden, por qué las cosas ocurren, por qué las cosas se dan. Y ahí viene pues la necesidad de medir, la necesidad de determinar, la necesidad de pesar, la necesidad de tomar datos y de que a partir de esos datos nosotros sepamos qué es lo que hay y cuánto hay. Algo muy útil en los alimentos. Por ejemplo, cuando nosotros aplicamos el análisis químico en los alimentos, estamos en la búsqueda de encontrar suplementos, de encontrar vitaminas, de encontrar proteínas, minerales. Saber cuánto aporta una espinaca en hierro nos puede también facilitar una dieta saludable. Saber que de pronto alguno de estos vegetales o de los alimentos me va a aportar una cantidad adecuada de fibra, una cantidad adecuada de oligoelementos fundamentales, pues nos va a dar un bosquejo más claro de qué alimento puedo consumir y cuánto me aporta a mi cuerpo. Productos naturales, que eso es uno de los campos más amplios que se ha dado en el análisis químico. ¿Por qué? Porque a partir de los productos naturales y tanto el auge que tiene hoy en los productos naturales, los productos a base de plantas, a partir de microorganismos, a partir de animales invertebrados, todos estos productos naturales aportan una cantidad sustancial de productos químicos que pueden ser utilizados como medicamentos, como agentes microbianos, como herramientas contra enfermedades crónicas. O sea, a partir del análisis químico yo puedo cuantificar todas esas sustancias que están en los productos naturales y ver cuál es la aplicación de los compuestos que yo determino. Entonces también es una herramienta muy útil en el campo de los productos naturales. En los medicamentos nosotros tenemos una amplia variedad de técnicas analíticas para mirar, por ejemplo, la cantidad de un principio activo en un medicamento que puede ser absorbido en el cuerpo. Nosotros podemos determinar a partir de nuestras excreciones
la cantidad de medicamento que, por ejemplo, nos asimila el cuerpo, y todo eso a partir de un proceso de análisis químico. También podemos saber las dosis. De hecho, las técnicas analíticas nos permiten determinar la posología. La posología es la cantidad de medicamento que yo voy a consumir o que se va a administrar en un paciente. Tenemos el cuerpo humano. O sea, el análisis químico me permite determinar, por ejemplo, en fluidos como la orina, como la sangre, elementos que me pueden indicar alguna enfermedad, elementos que me pueden identificar un problema físico o un problema metabólico, o incluso también para llevar una vida sana. Entonces, el análisis químico me va a permitir determinar eso. Cuánto sodio tengo en la sangre, cuánto aire se está absorbiendo en los pulmones, cuántos minerales estoy excretando a partir de mis desperdicios. Eso lo podemos hacer mediante análisis químico. No quiere decir que solamente en estos 4 campos podemos hablar de análisis químico. Análisis químico lo podemos ver en una infinidad de sustancias, en una infinidad de campos, en el sector industrial, en la biotecnología. O sea, es un campo supremamente amplio el del análisis químico, y en todos ellos va a aportar herramientas útiles para determinar la cantidad de una sustancia en una muestra. Bueno, cuando hablamos de análisis químico, nosotros tenemos que mirar también a partir de ese análisis químico cómo podemos determinar métodos para analizar una muestra, una sustancia. Para eso, los métodos clásicos se dicen clásicos porque se definieron a partir de los procesos ácido-base, precipitación y redox, utilizando material básico de laboratorio, balanzas, material volumétrico, eh, espátulas, todas estas cositas que encontramos fácilmente en un laboratorio. La primera de ellas se conoce como la gravimetría. La gravimetría hace referencia a un tipo de métodos analíticos donde lo principal es la masa y la volumetría. La volumetría viene siendo también una técnica muy utilizada, y ya vamos a mirar los elementos que la componen. En la gravimetría tenemos medida de masa. O sea, cuando hablamos de gravimetría estamos hablando de procesos donde se obtienen precipitados o se tratan con sólidos, o si la sustancia puede ser medida fácilmente en una balanza. ¿Listo? La volumetría se hace principalmente con medida de volumen. ¿Listo? Y en la volumetría es un método más versátil. ¿Por qué? Porque yo puedo mezclar la gravimetría con las técnicas volumétricas y pues dar métodos bastante interesantes. ¿Listo? Aquí lo fundamental de la volumetría es el manejo de concentración. Entonces, para la gravimetría nosotros tenemos herramientas útiles como la balanza. O sea, es nuestra principal herramienta en este tipo de técnicas. Ya veremos más adelante algunos apartes de la gravimetría. ¿Listo? Pero la herramienta fundamental para nosotros es la balanza. Unos elementos secundarios, están los vidrios de reloj, están las cápsulas de porcelana, están todo este material de laboratorio conocido y que nos permite contener las muestras y llevarlas a pesar en la balanza. ¿Listo? Entonces también cuando hablamos de la volumetría tenemos que hablar del material volumétrico, o sea, lo que son las pipetas, las probetas, las buretas. De hecho, la bureta es una de las herramientas fundamentales, indispensables en el proceso de medición. Los vasos de precipitados, los matraces, todos ellos van a jugar un papel importante en los métodos volumétricos. Se puede decir que la volumetría es la más amplia frente a la gravimetría, porque pues la gravimetría se define o se limita
a sustancias que se puedan pesar fácilmente en balanza. En cambio, la volumetría pues utiliza los cambios de volumen, necesariamente pues el manejo de solventes y además pues también algo que es el manejo de indicadores que veremos más adelante. ¿Listo? Entonces estas dos técnicas las vamos a tener muy presentes cuando realizamos un proceso de análisis. Y a partir de estas dos técnicas que veremos en ejercicios, van a estar muy ligadas a la estequiometría, a las ecuaciones balanceadas. Entonces ahí tenemos una gran herramienta, una gran disposición para obtener pues, los resultados que queramos obtener en un proceso químico. Bueno, veamos entonces la primera de todas ellas, que es la gravimetría. La gravimetría es un proceso en el cual lo fundamental es la medida de la masa. Consiste en determinar la cantidad proporcionada de un elemento radical o compuesto presente en una muestra. ¿Cómo así? Nosotros podemos determinar un elemento. Por ejemplo, yo puedo saber cuánto oro tiene una muestra obtenida de una mina. O puedo determinar cuánto carbono puede tener una estructura que se utiliza, por ejemplo, para algún deporte como el ciclismo. Eso yo lo puedo determinar por gravimetría. ¿Qué se debe hacer en la gravimetría? Pues por ejemplo, si yo quiero saber cuánto calcio tiene la leche, pues yo tengo que eliminar todas las interferencias que pueda tener el calcio para ser determinado. ¿Cómo así? La leche tiene una gran cantidad de calcio, pero entonces yo tengo que hacer algo para extraer el calcio y poderlo pesar. Entonces ahí encontraré algunas reacciones que se encargan de eliminar, por ejemplo, la proteína, de extraer, por ejemplo, elementos diferentes al calcio. Y pues ahí entran lo que son las técnicas de separación, las técnicas de purificación y las técnicas de aislamiento. Todo eso para poder realizar una gravimetría. Y en la gravimetría, cuando tengamos el sólido, el calcio, lo pesamos y obtenemos la cantidad de calcio. Obviamente en la gravimetría no es todo destruir para mirar una sola sustancia. Por ejemplo, para extraer el calcio en la leche hay una técnica muy sencilla que es utilizar los oxalatos. Los oxalatos son sustancias que cuando se unen con el calcio forman precipitados. Y estos precipitados yo los puedo filtrar y obtener la masa correspondiente. Esa es una de las formas más ávidas para determinar, por ejemplo, el calcio en la leche. Por ejemplo, que yo quiero saber cuánto hierro tiene la espinaca. ¿Qué debo hacer yo? Pues tengo que hacer un complejo, tengo que hacer una sustancia que sea afín al hierro. Para esto entonces se hacen los óxidos de hierro. Entonces una forma fácil de extraer el hierro de la espinaca es primero hacer un complejo con tiocianato y después se lleva a combustión para obtener el óxido de hierro. Ya sabiendo el peso del óxido de hierro, pues se determina cuánto fue el hierro obtenido de la espinaca. O sea, la gravimetría se complementa de otras técnicas que uno va aprendiendo cuando las realizan en el laboratorio. Ustedes como bacteriólogos van a trabajar la gravimetría desde el punto de vista de los cultivos. Por ejemplo, si por ejemplo tiene una bacteria y esta bacteria produce un compuesto que puede ser útil para el tratamiento contra el cáncer, por ejemplo, lo que se hace es una cromatografía, se aísla el componente y se analizan sus propiedades. Ya sabiendo esas propiedades se hace una gravimetría. Entonces, si yo quiero tener cantidades suficientes, pues lo que hago es utilizar un complejo. Un complejo es una sustancia que se une con otra y forma una sustancia más grande, y esta sustancia más grande yo puedo trabajarla de una mejor forma. Entonces se forman estos sistemas, los sacamos en grandes cantidades y así es como se obtienen en los procesos biotecnológicos
productos derivados de microorganismos. Bueno, entonces la gravimetría primero es un método analítico cuantitativo. ¿Qué quiere decir cuantitativo? Que yo puedo determinar la cantidad exacta de una sustancia en una muestra. ¿Qué es una muestra? Pues obviamente es la cantidad de material, ya sea biológico o no biológico, en el cual está la sustancia de interés. Por ejemplo, si yo voy a una mina y en esta mina extraigo un montón de piedra y en esa piedra posiblemente hay carbonato de calcio y yo necesito carbonato de calcio para obtener mármol. La muestra vendría siendo la piedra que extraigo. La sustancia de interés para mí va a ser el carbonato de calcio para hacer el mármol. Entonces ahí debemos tener presente esos conceptos y a través de esos conceptos pues entender qué es lo que estamos haciendo. Se obtiene peso por balanza analítica. Lo ideal es que se trabaje con balanza de 4 decimales de lo que se conocen como balanzas de alta precisión. Porque pues estas grameras o estas balanzas que tienen 1 o 2 decimales pues obviamente tienen un error asociado muy alto. Y además estos dispositivos se utilizan para grandes cantidades. Cuando trabajamos gravimetría, pues uno obtiene en la razón de miligramos a gramos. Entonces, por eso se utilizan las balanzas analíticas de 4 o 5 decimales. ¿Listo? Y ustedes saben que entre mayor número de decimales, pues la sensibilidad del instrumento es mucho mejor. Entonces, tengan presente eso. Cuando realicen gravimetrías, utilicen las balanzas analíticas, no las balanzas normales que es de platillo externo, sino estas que están aisladas, tienen 4 decimales y pues obviamente que estén calibradas. Algo muy importante en la gravimetría es que para obtener el análisis o la sustancia de interés, yo tengo que hacer un análisis por volatilización. ¿Qué es volatilización? El análisis por volatilización es que los componentes que asociados a la muestra yo las extraigo de forma gaseosa. Y pues esta técnica no es apropiada cuando la sustancia tiende a volatilizarse. Por ejemplo, ahí el yodo es una sustancia que a temperatura ambiente tiende a generar vapores, se vaporiza muy fácil en un proceso que se conoce como sublimación. Entonces, si yo tengo una muestra con yodo y quiero cuantificar yodo, pues obviamente la gravimetría no va a ser apropiada porque pues obtengo el yodo y el yodo se va a evaporar. Por eso entonces hay que tener presente esta parte. Cuando hacemos gravimetría muchas veces nosotros hacemos procesos asociados a precipitación. ¿Cómo hace una precipitación? Por ejemplo, si yo quiero analizar sulfatos, por ejemplo, de un cuerpo de agua, porque los sulfatos me indican la presencia de elementos extraños y además los sulfatos están asociados a los procesos de purificación. Si yo quiero saber cuántos sulfatos tiene el agua, pues los sulfatos sabemos que son solubles en agua. Y nos queda un poco complicado determinar la masa de una solución y saber que de esa solución cuánto hay de sulfato. Para eso entonces se utilizan lo que se conocen como agentes precipitantes. Los agentes precipitantes son sustancias que generan un precipitado. Entonces ahí tenemos por ejemplo la plata, las sales de plata, tenemos las sales halogenadas, o sea los cloruros, bromuros, yoduros, tenemos el mercurio y el plomo. Hace unas semanas, bueno, hace unos meses nosotros vimos una tabla de solubilidades. Esa tabla de solubilidades nos ayuda a entender cuál de las sustancias que son insolubles en agua se utilizan para los procesos gravimétricos. Cuando se hace precipitado, pues es lo que se conocen como las precipitaciones cuantitativas o precipitaciones fraccionadas. Pero pues es un tema que no veremos a profundidad. ¿Listo? Entonces, una forma de gravimetría es obteniendo el sólido a partir de una reacción de precipitación. Entonces ya con la gravimetría nosotros podemos determinar
cantidades de iones utilizando agentes precipitantes. Esos ejercicios pues, los vamos a ver en el Classroom en los próximos días. ¿Listo? Bueno, para una gravimetría, una muestra de una sustancia de composición desconocida se disuelve en agua y se convierte en un precipitado al hacerla reaccionar con otra sustancia. Digamos que la gravimetría a veces se complementa mucho de la volumetría y por eso más adelante veremos lo que son las titulaciones gravimétricas. ¿Cómo es la mejor forma de hacer gravimetría? Lo que estamos viendo acá. Disolvemos la sustancia. Por ejemplo, yo tengo un jugo de naranja y ese jugo de naranja yo quiero saber cuánta vitamina C hay en ese jugo de naranja. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo el jugo de naranja, lo disuelvo en agua, o sea, lo vuelvo una solución. Pues obviamente se disminuye la concentración, entonces la cantidad de muestra que voy a utilizar es considerable. La disuelvo en agua y añado una sustancia que genere un precipitado. El ácido ascórbico o la vitamina C suele precipitarse muy bien con agentes precipitantes como plomo o mercurio, más exactamente con mercurio. Entonces el ascorbato de mercurio forma un sólido. Nosotros lo que hacemos es filtrar ese precipitado. Entonces ahí vienen los procesos de filtración, donde utilizamos pues obviamente el papel de filtro. Cuando la sustancia es muy fina, o sea, cuando el sólido es muy delgado, utilizamos lo que se conocen como los papeles de filtración de banda negra, banda roja, que pues son características de poro pequeño, o sea, un poro supremamente pequeño, alrededor de los micras y de los nanómetros. Y si la sustancia es muy pequeña y forma soluciones muy diminutas, entonces se utilizan lo que se conocen como los sinterizados, que son material de vidrio con una porosidad bajísima y se filtra al vacío. Entonces hay métodos que debemos mirar cuando vayamos a hacer una gravimetría. Y en unos a mirar va a ser los filtros o las filtraciones. Por último, ya cuando tenemos el filtrado, algunos papeles, por ejemplo, se dicen libre de cenizas. ¿Por qué se dice libre de cenizas? Porque a veces se llevan a combustión y se desaparece el papel. Cuando tenemos sustancias, pues, sustancias sensibles a los cambios de temperatura, lo que se hace es dejar que seque el papel, el filtro, y por diferencia de masa sacamos la cantidad de la sustancia de interés. ¿Qué es la diferencia de masa? Pues lo primero que nosotros debemos hacer es conocer la masa del filtro, después pues la masa del filtro más el compuesto y por diferencia puedo hallar la masa del compuesto. ¿Listo? Eso lo veremos más detalladamente en los ejercicios. ¿Listo? Ya después de tener pues, el proceso gravimétrico, o sea, de obtener la masa y saber la composición porcentual y demás, pues tenemos que mirar algunos aspectos. La gravimetría tiene unas ventajas que hay que resaltar. Que primero, permite la obtención exacta de las cantidades de la sustancia analizada. ¿Por qué? Pues porque nosotros obtenemos medidas de masa y las medidas de masa son muy confiables, son reproducibles, que esa es una de las últimas. ¿Qué quiere decir reproducible? Que yo puedo hacer el método y el valor y el dato va a ser muy similar, incluso se repite. Entonces si yo cojo varias muestras de una misma sustancia, pues si lo hago muchas veces el valor va a ser muy cercano o va a ser igual. Usa medidas de masa, o sea que no hay que hacer cosas extrañas, sino solamente usar la balanza. Y pues todos sabemos que la balanza es un elemento primordial en los laboratorios. Por eso hay que tener presente el uso de estos aparatos, de estos equipos.
No necesita equipo especializado. ¿Qué necesitamos? Un filtro, necesitamos papel de filtro de diferentes características, ya sea el normal, ya sean los de banda negra o banda roja, o ya sea un filtro de vidrio sinterizado. De pronto, si la sustancia es muy fina, o sea, en el sentido del grano, del tamaño de grano, pues utilizamos un equipo de filtración al vacío. Pero no necesita así ninguna otra cosa. O sea, es una técnica barata, es una técnica muy económica para realizar. Y como habíamos hablado anteriormente, es una técnica reproducible. O sea, que yo puedo hacer el mismo proceso en varias sustancias de la misma naturaleza y el resultado va a ser confiable estadísticamente. ¿Listo? Pero no todo es felicidad, porque la gravimetría tiene unas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Se necesita cantidad considerable de muestra para el análisis. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo quiero determinar calcio en la leche, pues para poderlo determinar por un proceso gravimétrico, necesito alrededor de unos 100 mililitros, 1 litro, 2 litros de leche, ¿cierto? Pues para obtener la cantidad que yo pueda pesar en una balanza. Y eso es una desventaja, porque si es una sustancia que se tiene en poca cantidad, pues obviamente yo no puedo hacer una técnica gravimétrica, porque la técnica gravimétrica necesita grandes cantidades. ¿Cuándo se hace una gravimetría? Cuando tenemos muestra de sobra, cuando tenemos una gran cantidad de muestra, o cuando más o menos sabemos que la muestra tiene una cantidad altísima del compuesto que nosotros queremos medir. ¿Listo? Se necesita que el sistema precipite o forme sólidos. ¿Cómo así? Por ejemplo, una de las sustancias más difíciles de analizar en química es los metales alcalinos. Los metales alcalinos son muy difíciles de analizar. Primero, porque son altamente solubles en agua. Segundo, son sistemas que no forman sólidos. Y eso es grave cuando vamos a analizar los alcalinos. ¿Por qué? El sodio, el potasio, el litio no se detectan así como así. Entonces vamos a precipitar el litio, vamos a precipitar el sodio. No, no se puede. Para eso existen las técnicas instrumentales. Más adelante veremos algo de lo que se conoce como absorción atómica, que es una de las técnicas que medianamente puede determinar cantidades de metales alcalinos en muestras. Es una de las sustancias más complicadas de analizar, los metales alcalinos en solución. Entonces, no todos los sistemas van a precipitar. Entonces, pues no todos los sistemas precipitan, pues no todos los sistemas permiten un proceso gravimétrico. Entonces nos limita bastante el tipo de muestra que vamos a trabajar. No todos los sistemas permiten trabajar masa fácilmente, y eso es un problema cuando trabajamos, por ejemplo, con sustancias de origen natural. Por ejemplo, si yo tengo un extracto de gulupa, que hoy en día los extractos de gulupa son muy apetecidos por su gran cantidad de compuestos con actividad ansiolítica, o sea, con actividad relajante, ayudan en el manejo del estrés. Y hoy en día los extractos de la curuba, de la maracuyá, de la gulupa se utilizan principalmente para eso. Si yo quiero hacer gravimetría de estos compuestos, no se puede. ¿Por qué? Porque son compuestos que se consiguen en muy bajas cantidades. Para obtenerlos de forma gravimétrica, pues necesito toneladas de la fruta para obtener 1 miligramo o 1 gramo de la sustancia. Entonces, muchas veces no es factible tener la sustancia para poder pesar. Por eso no todos los sistemas se pueden hacer por gravimetría. Entonces, digamos que también sería una desventaja en este tipo de análisis. ¿Listo? Por eso nosotros debemos tener presente, dependiendo de la sustancia, dependiendo de la muestra, dependiendo del analito, qué técnica es la apropiada para realizar un proceso
analítico. ¿Listo? Ya después haremos ejercicios. Esos ejercicios quedarán disponibles para el trabajo de ustedes desde sus hogares. Bueno, ya después de haber visto la gravimetría, una técnica supremamente importante, interesante, vamos a mirar una de las técnicas que, si la gravimetría bien se utiliza ampliamente, la volumetría lo es aún más. ¿Por qué? Porque la volumetría se adapta muy bien al manejo de sustancias. ¿Por qué? Porque nosotros podemos realizar una solución a partir de una sustancia, ya sea con agua o ya sea con otro tipo de solvente. La volumetría es una técnica analítica donde la cuantificación se da por la medida del volumen. Y aquí es donde nosotros debemos adquirir destrezas en el material volumétrico. ¿Qué necesito yo para una volumetría? Un Erlenmeyer, una bureta y una pinza para bureta y un soporte. Esos son los elementos que yo voy a utilizar de manera amplia en las volumetrías. Obviamente, actualmente nosotros tenemos dispositivos que hacen estos procesos de manera más rápida, más automática. Ya hoy en día tenemos los métodos instrumentales que se desarrollan a partir de la volumetría y que pues obviamente optimizan el tiempo y los resultados. Se considera como una técnica clásica porque la volumetría existe desde hace muchísimo tiempo, más o menos desde antes del Renacimiento ya se hacían separaciones y análisis por volumetría. El manejo del volumen siempre ha sido una herramienta fundamental en el análisis químico. ¿Listo? Entonces veamos. Las volumetrías vienen asociadas a un término llamado titulaciones o valoraciones. Entonces, cuando nosotros hablemos de titulaciones o de valoraciones, estamos hablando de un proceso volumétrico. Entonces, aquí vamos a encontrar dos tipos de valoraciones o titulaciones o técnicas volumétricas, que son las valoraciones gravimétricas. O sea, yo puedo hacer una volumetría utilizando la formación de sólidos, que eso pues ya lo veremos en casos particulares. Y tenemos pues obviamente las valoraciones volumétricas o las propiamente volumetrías, el uso del volumen y la concentración. Una de las unidades que más se utiliza en las volumetrías es la molaridad y en algunos casos las partes por millón, aunque muchos ejercicios también utilizan las otras unidades de concentración. ¿Listo? Porcentajes en masa-volumen, porcentajes de masa, porcentajes en volumen, pero las de mayor uso, la molaridad y las partes por millón. ¿Listo? Entonces, con estos dos tipos de técnicas volumétricas, yo puedo hacer un gran uso de los elementos analíticos en química. Manejo de masa, manejo de volumen, formación de complejos. Que eso es más o menos las tres formas de volumetría que vamos a ver. Las gravimétricas no las vamos a ver tan detalladamente como las otras dos, que ya veremos cómo se llaman. ¿Por qué? Porque las gravimétricas utilizan obviamente el cambio de volumen, pero digamos el punto de equivalencia, que ya hablaremos de eso, se da por cambio de color o la aparición de una sustancia. Hay diversos tipos de titulaciones. Nosotros veremos solamente tres, aunque esas tres se van a dar cuenta que se manejan de la misma forma todas, solamente cambias la reacción, pero el proceso de cuantificación es el mismo. Hay diversos tipos de titulaciones, algunas por ejemplo con cargas, que se conocen como intercambio iónico, corriente eléctrica, que se conocen como titulaciones conductimétricas.
Están, por ejemplo, las voltamperométricas que utilizan pues, potenciales, diferenciales de potencial. Se conocen también las columbimétricas, pues, con manejo de carga. Entonces, hay muchas formas de hacer volumetrías. Y lo interesante del proceso es que siempre sigue el mismo montaje. La bureta, el Erlenmeyer, la pinza para bureta. Y nuestros ojos, que nuestros ojos son los que van a verificar que el proceso esté ocurriendo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar a partes de las volumetrías. Conceptos básicos de las volumetrías. Bueno, nosotros cuando manejamos un tema debemos tener presente varias cosas. Primero, las volumetrías todas se manejan de la misma forma. Si se llaman complejométricas, si se llaman ácido-base, si se llaman redox, la diferencia entre ellas es el tipo de reacción que se lleva, pero el proceso es el mismo. Como les había dicho anteriormente, nosotros manejamos la bureta, la pinza para bureta, el Erlenmeyer y el soporte. O sea, ese montaje es el que más se utiliza. Para eso, cuando nosotros hacemos una titulación o una valoración o una volumetría, debemos manejar algunos conceptos. Estos conceptos son fundamentales en los procesos analíticos de medición. Y es la solución estándar. Primordial, el uso de soluciones estándar. Y eso lo vamos a profundizar cuando veamos los conceptos espectrofotométricos. Una solución estándar es una solución o un reactivo de la cual conocemos la concentración. Eso es lo fundamental de una solución estándar. Yo conozco a qué concentración estoy. ¿Listo? ¿Por qué es necesario una solución estándar? De ahí viene la palabra titulación. Titulación quiere decir titular, dar un nombre, dar un título. Y en química dar título es dar la concentración. Entonces, por eso una solución estándar es una solución de concentración conocida y por lo general esa solución estándar se hace a partir de un patrón primario. ¿Qué es un patrón primario? Bueno, eso ya lo veremos más adelante. ¿Qué características debe tener una solución estándar? Primero, una solución estándar debe ser estable en el tiempo en el que se realice la titulación. ¿Cómo así? Yo no voy a hacer una solución que se me degrade en 2-3 minutos. No voy a hacer una solución estándar que cambie de color cuando la volumetría es un cambio de color. No voy a usar una solución estándar de una solución que no sea estable, que se degrade, que se descomponga, que se vuelva otra sustancia. Entonces, cuando uno hace titulaciones, uno hace con sustancias que uno sabe que si uno hace la solución, puede durar varios días en el frasco y no va a variar su concentración. ¿Listo? Y de ahí viene entonces el manejo del estándar o patrón primario. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos entonces, ¿qué es un patrón primario? Un patrón primario o estándar primario es una sustancia que se utiliza como referencia. O sea, es una sustancia que aparece en la solución estándar, es una sustancia que es supremamente estable, es una sustancia que es barata, es una sustancia que tiene las siguientes características. Los patrones primarios por lo general son costosos en cantidad, pero cuando hacemos el proceso, ahí uno viene y mira que en los procesos es donde uno dice realmente es económico el manejo de un patrón primario. Primero, para yo poder manejar un patrón primario, debo conocer su composición. Esto suena como raro porque pues si uno conoce una sustancia, pues debe conocer su composición. Esta palabra hace referencias a su presentación, a cómo viene en un frasco.
en el empaque. Yo no puedo decir que es un patrón primario así si yo no conozco su concentración, si yo no conozco su pureza. O sea, yo debo saber qué es lo que viene ahí. Muchos de los reactivos vienen impuros, ya sea por metales traza, ya sea por condiciones ambientales que tienden a degradarse un poco. ¿Listo? Entonces, uno tiene que saber qué es lo que yo tengo en el frasco. Segundo, deben tener una elevada pureza. O sea, un reactivo que tenga una pureza bajita, por ejemplo, yo no voy a tener un patrón primario si la pureza es del 90%. ¿Qué quiere decir pureza? Es un porcentaje en masa de la cantidad. Y ese porcentaje en masa debe ser cercano al 100%. Es raro ver una sustancia al 100%. Uno encuentra 99.99, 98 y ahí para abajo comienza los compuestos a tener sus impurezas. Entonces el patrón primario debe ser una sustancia que tenga muy baja cantidad de impurezas. Debe ser estable a temperatura ambiente. ¿Cómo así? O sea, si yo estoy trabajando en el laboratorio y lo dejo en el mesón y cuando voy es otra sustancia, pues eso no es un patrón primario. Debe ser una sustancia que dure a temperatura ambiente. Que si yo lo coloco en un mesón, estoy haciendo otra actividad y cuando vuelva, que concentración, características, propiedades y demás sean iguales. De lo contrario, no va a servir como patrón primario. Recuerden que el patrón primario es con el que yo voy a realizar la titulación. ¿Listo? Ese es el que yo conozco mi concentración y ese es el que va a dar la concentración a la sustancia que yo desconozco, a la sustancia que no tiene una concentración conocida. Por eso es tan importante el manejo de los patrones primarios, porque a partir de ellos es que yo hago la titulación. Debe ser posible su secado en estufa. Por ejemplo, en este caso las sales son geniales para patrones primarios, porque las sales secan a temperaturas altas, no se descomponen, no se degradan a temperaturas de laboratorio. En cambio, si yo utilizo un reactivo que se descompone a 40 grados, pues no es bueno como patrón primario. O que si llegó el frío, entonces cambió su composición o su concentración. Tampoco. Debe ser un compuesto que se pueda secar a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque muchas veces las sales absorben agua. ¿Listo? Entonces, una de las formas de purificarlo es calentando. Pues cuando uno calienta, salen los vapores del agua y queda solamente la sustancia con una alta pureza. No debe absorber gases. Indispensable eso. ¿Por qué? Porque si ustedes están trabajando una técnica analítica y en el ambiente hay algún gas, ya sea CO2, ya sea CO, ya sean gases nobles, y este reactivo es lábil a absorberlos, pues obviamente va a cambiar su composición, va a cambiar su masa y por consiguiente pues ya no sería un patrón o un estándar primario. Entonces no debe absorber gases. Debe reaccionar rápida y estequiométricamente con el titulante. O sea, cuando yo lo adicione a la titulación, tiene que cambiar de una vez. Tiene que reaccionar de una vez. No que espere 3 minutos, espere 4 minutos. No. No es apropiado eso. Entonces, por eso debe reaccionar rápidamente. Estequiométricamente se busca que la reacción sea 1 a 1. Pues porque es mucho más fácil calcular. Porque es mucho más fácil determinar la cantidad de la sustancia desconocida. Entonces, estequiométricamente, que se consuma totalmente también es importante, porque si ustedes colocan un reactivo y reacciona solo la mitad, no. Entonces, por eso se utiliza la estequiometría en este proceso. Y algo que es importante también es, debe tener un peso equivalente grande, enorme. Esa es la palabra, un peso enorme. ¿Por qué? Porque cuando los pesos son grandes, yo tengo más cifras significativas. Por consiguiente, yo tengo un valor más estadísticamente puro, más representativo, más confiable
Entre mayor número de cifras, el dato es más exacto. Y eso es algo importantísimo en ciencias. Ser reproducible, ser estadísticamente confiable. Por eso debe tener un peso equivalente grande. Entonces yo no voy a pesar un estándar primaria que pese 20 gramos por mol. No. Uno encuentra que los estándares pesan 100, 200, 300 gramos mol. Por eso, por esa razón. Por la generación de cifras significativas y por ende un valor mucho más exacto de la sustancia que va a determinar. ¿Listo? Entonces recordemos que el patrón primario, esa sustancia que hacemos una solución estándar, que esa solución estándar tiene una concentración conocida y que esa concentración conocida me va a permitir determinar la concentración de la sustancia desconocida. ¿Listo? En las titulaciones o valoraciones es muy frecuente el uso de indicadores. Los indicadores se manejan esencialmente por una razón y es que frente a una sustancia cambian de color y eso es importantísimo en una volumetría. Hoy en día pues ya se cuentan con sensores como por ejemplo en las técnicas voltamperométricas. En las técnicas voltamperométricas nosotros tenemos un indicador electroquímico, ya tenemos un sensor electrónico, tenemos un electrodo que mide cambio de carga, pero en la mayoría de volumetrías todavía es útil el uso de los indicadores, o sea, una sustancia que cambie de color. Por lo general, nosotros en química usamos algo que se conoce como punto de equivalencia. Entonces, antes de ver los indicadores, vamos a mirar qué es punto de equivalencia. El punto de equivalencia es el punto o el momento en que la sustancia conocida como solución estándar reacciona estequiométricamente con la sustancia desconocida, de concentración desconocida. Va de nuevo. El punto de equivalencia es el punto en el cual la solución estándar, o sea, la solución de concentración conocida, reacciona estequiométricamente con la solución de concentración desconocida. ¿Qué quiere decir que sea estequiométricamente? Que tanto el reactivo 1 y el reactivo 2 hayan reaccionado totalmente. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo un ácido y una base, para mí el punto de equivalencia es cuando el ácido ha reaccionado totalmente con la base. ¿Listo? Ese es el punto donde el indicador adquiere importancia, adquiere la gran valiosa presencia de él. Cuando el reactivo de concentración conocida reacciona con el reactivo de concentración desconocida de forma equitativa. Por lo tanto, estas dos sustancias ya no existen como tal, sino ya como producto. ¿Listo? O sea, hay una reacción total, no queda ningún exceso, no queda un limitante, nada. Los dos reaccionan en su totalidad. Y eso es lo que se conoce como una reacción estequiométrica. ¿Listo? Ese es el punto de equivalencia. Y ahí el indicador pues debe cambiar de color. ¿Listo? Entonces los indicadores, el uso de ellos es cambiar de color en el punto de equivalencia. Entonces veamos qué indicadores pueden haber. Pues indicadores hay muchos. Las reacciones que vamos a ver nosotros son indicadores ácido-base y vamos a tener indicadores redox. Los primeros, cambio de color en una reacción ácido-base. Entonces tenemos el azul de timol, el naranja de metilo, el bromocresol, el rojo de metilo, el tornasol, el bromotimol, la fenolftaleína, la timoftaleína y la alizarina. Aquí también entra a formar parte, pues obviamente, el papel que uno utiliza en el laboratorio, que es el universal,
que también se conoce como papel tornasol. ¿Listo? Entonces los indicadores ácido-base son esos indicadores que van a cambiar de color en el punto de equivalencia. ¿Listo? Entonces ahí será el punto donde ese indicador debe cambiar de color. Y cuando cambie de color es que nosotros dijimos, ahí ya tituló, ahí ya termina el proceso. Y ahí es cuando dejamos de adicionar el reactivo. ¿Listo? Ya más adelante veremos lo que es un analito y lo que es un titulante. Pero miremos los otros indicadores. En los indicadores redox son sustancias que cambian de color cuando una sustancia se ha reducido o se ha oxidado totalmente. Entonces tenemos el azul de metileno, muy utilizado en soluciones redox, más cuando trabajamos con sustancias con yodo, que eso se conocen como las yodometrías. Difenilamil sulfato de bario, también para un proceso de oxidación. La nitroferroína, que pasa de rojo a azul pálido. Tenemos el rojo neutro, tenemos la tionina, tenemos la ferroína, que todos son ellos indicadores en procesos redox. Y por el cambio de estado de oxidación es que aparecen los colores. Los metales de transición por lo general son expertos en cambiar de color. Por ejemplo, usar el hierro, usar el cobalto, el cobre, permite generar esos cambios de color. ¿Por qué? Porque estas sustancias se oxidan fácilmente en soluciones oxidantes. Entonces tenemos indicadores ácido-base y tenemos indicadores tipo redox. Ya más adelante pues estará también habilitado un video de una titulación y veremos todos esos pasos. El titulante, el analito, el indicador y cómo se presentan los resultados. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver entonces las dos formas de valoración más conocidas. Las valoraciones ácido-base y las valoraciones tipo redox. Que vuelvo y repito, son más o menos de la misma forma. Solamente lo que cambia es la reacción, el tipo de reacción que utilizamos. Veamos entonces. Las valoraciones o titulaciones ácido-base consisten en la reacción de una base y un ácido, donde alguna de las dos soluciones tendrá una concentración conocida, la cual servirá para conocer la concentración de base o ácido en la otra solución. Entonces, en una valoración ácido-base, pues obviamente vamos a tener un ácido y una base que van a reaccionar para obtener sal y agua. Aquí fundamental el uso de los indicadores. Veamos entonces. Para eso, en una titulación ácido-base, yo debo tener en cuenta dos conceptos muy claros. El analito. ¿Qué es el analito? Sustancia a la que queremos determinar su concentración. Entonces un analito vendría siendo, por ejemplo, el calcio en la leche. Digamos que una vaca se le está dando una dieta modificada respecto a las otras vacas para mirar si realmente cambia la composición de calcio. Entonces digamos que le dan con un pasto mejorado o le dan un aditivo con algunos suplementos vitamínicos y yo quiero saber cuánto calcio tendrá esa leche de esa vaquita. En esa leche el analito vendría siendo el calcio, porque es la sustancia en la que yo voy a medir su concentración y determinar cuánto hay en cierta cantidad de leche y mirar si la dieta funcionó o no. Eso es un analito. Otro ejemplo de analito. Por ejemplo, yo quiero saber de un extracto de guaraná cuántos antioxidantes tiene. Entonces, para mí, el analito vendría siendo los antioxidantes que posee el guaraná. Titulante. El titulante es una sustancia de concentración conocida. Por ejemplo, cuando uno lo van y lo nombran allá a la notaría, pues ¿quién le pone el nombre? Pues alguien que ya es conocido, alguien que ya tiene un nombre, el papá o la mamá. ¿Listo? Esa es la labor del titulante, dar la concentración al que no la tiene. ¿Listo? Entonces el titulante
Primero, debe tener una concentración conocida. Segundo, debe estar contenido en la bureta porque es mucho más fácil tener el titulante en la bureta y no en el Erlenmeyer. Aunque no es regla, porque por ejemplo en algunas titulaciones ácido-base, la regla es que el titulante vaya en el Erlenmeyer, pero por lo general el cambio de volumen lo da el titulante. ¿Listo? Entonces el titulante va a darle esa concentración al analito. ¿Y por qué le va a dar esa concentración? Por la reacción ácido-base que nosotros realicemos. Las disoluciones de hidróxido de sodio son las más utilizadas para las valoraciones ácido-base, las cuales se pueden estandarizar al titularlas contra una disolución ácida de concentración exactamente conocida. El ácido que se elige con mayor frecuencia es un ácido monoprótico llamado hidrogenoftalato de potasio o el conocido biftalato de potasio. Bueno, cuando hacemos valoraciones ácido-base, pues yo debo determinar la concentración de una sustancia desconocida a partir de una sustancia conocida. Yo no puedo hacer una reacción con dos sustancias desconocidas, sería algo ilógico. Entonces veamos los dos casos. En una reacción ácido-base, yo tengo un ácido y una base. Una de estas dos debe tener una concentración conocida. ¿Para qué? Para que por medio de estequiometría yo pueda determinar la otra concentración. Entonces, para esto es necesario hacer lo siguiente. Si el ácido es el que tiene la concentración conocida, pues él, mediante una reacción ácido-base, puede determinar la concentración de la base por estequiometría. Pero si la base es la que tiene la concentración conocida, las bases tienden a degradarse. Es el caso del hidróxido de sodio. Cuando ustedes hacen una solución de hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio es higroscópico. ¿Qué es higroscópico? Que absorbe humedad. Si absorbe humedad, quiere decir que absorbe agua. Si absorbe agua, su concentración va a variar con el tiempo. Y claro, cuando ustedes van a hacer una titulación con base, pues obviamente no va a ser adecuado porque probablemente el hidróxido de sodio ya cambió su concentración. Entonces ahí es cuando se utiliza este patrón estándar, que es el hidrogenoftalato de potasio o biftalato de potasio. Este tipo de ejercicios, como el que vemos aquí, vamos a mirar cómo se resuelve más adelante. ¿Listo? En otro video. Vamos a mirar el paso a paso de cómo vamos a hacer una solución estandarizada y vamos a mirar cómo se hace la titulación. ¿Listo? Para eso se utiliza el biftalato de potasio. Sigamos. Ese ejercicio, vuelvo y repito, lo vamos a hacer más adelante en otro video. Valoraciones tipo redox. Las valoraciones tipo redox utilizan los mismos conceptos. Utiliza el analito, utiliza el titulante, utiliza un indicador. En el caso anterior de las titulaciones ácido-base, el indicador es la fenoftaleína o indicadores ácido-base, que eso lo vamos a ver también en otro video. ¿Listo? Las valoraciones tipo redox son valoraciones que utilizan una ecuación de oxidorreducción, una reacción de oxidación y reducción. Aquí debemos tener presente dos términos, el término oxidante y el término reductor. Y además el término oxidación y reducción. Veamos primero entonces qué es una oxidación. Una oxidación es una reacción donde se pierde electrones. Por ejemplo, el hierro, ustedes van a la tabla periódica y ven que el hierro tiene un estado de oxidación más 2 o más 3. ¿Qué quiere decir eso? Que el hierro, cuando está en estado natural, aislado en forma natural, tiene un estado de oxidación igual a 0. Pero cuando se expone frente al oxígeno, el oxígeno puede arrancarle o puede quitarle 2 o 3 electrones. Si eso pasa, pues el hierro pasa a ser más 2
o más 3, o sea, pierde 2 o pierde 3 electrones. Cuando una sustancia pierde electrones, más exactamente un elemento, se puede decir que se oxidó. ¿Listo? Cuando yo pierdo electrones en una reacción, es una oxidación. Caso contrario, por ejemplo, yo tengo cobre más 2 en solución, o sea, el ion cobre más 2 en solución, y lo obtengo como un metal, o sea, lo obtengo de una forma aislada, con un estado de oxidación igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el cobre ganó 2 electrones, porque pasó de más 2 a 0. Recuerden que cada electrón tiene una carga negativa. Al pasar eso, estamos hablando de una reducción. Oxidación, pierdo electrones. Reducción, gano electrones. Ahora, agente oxidante. Tengan presente esos conceptos. Agente oxidante provoca la oxidación. Es, por ejemplo, cuando ustedes oxidan una puntilla. Cuando ustedes oxidan una puntilla, ¿qué pasa? ¿Quién provoca la oxidación? El oxígeno. ¿Listo? ¿Quién provoca la oxidación de una puntilla? El agua o la humedad. Entonces, tanto el oxígeno como el agua vendrían siendo los agentes oxidantes. Son agentes que provocan la oxidación. ¿Listo? Entonces tengan presente eso. Un agente oxidante provoca la oxidación. No es que se oxida, no. El agente oxidante provoca la oxidación. ¿Listo? Ahora, un agente reductor. Caso contrario. Un agente reductor provoca la reducción. No se reduce, ojo con eso. Provoca la reducción. ¿Listo? Ya teniendo esos 4 conceptos claros, qué es una oxidación, qué es una reducción, qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor, podemos mirar cómo funciona una titulación tipo redox. Se requiere un cambio de color. Por ejemplo, un oxidante muy utilizado es el permanganato de potasio. El permanganato de potasio, ustedes creo que ya lo vieron en química orgánica, es de color moradito oscuro bonito, que cuando está diluido tiende a ser como lila violeta. Cuando uno hace una titulación con permanganato de potasio, el permanganato pasa de violeta a incoloro. O sea, ese cambio hace que me indique que ya llegamos al punto de equivalencia. ¿Listo? O sea que muchas veces el punto de equivalencia en las valoraciones tipo redox se van a dar con el titulante o con el analito. ¿Qué tipo de reacciones tipo redox vamos a tener? Las yodometrías, o sea, utilizando como titulante el yodo. Las permanganometrías, donde utilizamos pues las soluciones de permanganato. Permanganato es un estándar primario. Las sales del ácido crómico, más exactamente el cromato de sodio y el permanganato, el dicromato de potasio. ¿Listo? Digamos que las valoraciones redox tienen una ventaja y es que yo no necesito indicadores porque el indicador es el mismo reactivo. ¿Listo? Y pues eso todo lo vamos a ver en un video, en otro video, de cómo se da la valoración ácido base y cómo se da la valoración tipo redox. ¿Listo? Utilizamos el mismo sistema, el soporte, la pinza para bureta, la bureta y el hornillo. Muchas veces se tiene un sistema de agitación. Entonces, debajo del Erlenmeyer se coloca una plancha con una varilla de agitación, con una varilla magnética. Que este lo que hace es homogeneizar de manera automática la solución que está dentro del Erlenmeyer. Aquí tenemos los más conocidos. El permanganato que pasa a manganeso 2+, y el dicromato, el ion dicromato que pasa a un verde. Y son cambios inmediatos.
O sea, no es necesario, no necesitamos calentar, no necesitamos esperar que pase el tiempo. Inmediatamente cambia de color. Y eso es lo que nosotros tenemos como una titulación tipo redox. En el caso de las titulaciones o valoraciones gravimétricas, la aparición de un color por la presencia de un precipitado vendría siendo el punto de equivalencia, que eso lo veremos en un video aparte. Con esto, entonces, damos por visto el tema de valoraciones de las técnicas básicas de análisis, que posteriormente le dará paso a las técnicas espectrofotométricas y cromatográficas, que son los conocidos métodos instrumentales de análisis. O sea, se puede decir que el análisis químico se divide en dos: análisis por métodos clásicos y análisis por métodos instrumentales. Y este tipo de análisis es el que da pie, el que le da el camino a las técnicas instrumentales. ¿Listo? Espero que pues el tema haya sido de su agrado. Es una herramienta fundamental en el manejo de la química, más exactamente del análisis o la identificación y cuantificación de una sustancia en una muestra. No es más, espero en una próxima oportunidad seguir viendo el tema de el análisis químico a partir de las técnicas básicas de análisis. Muchas gracias.